Se anunció otra de las cuestiones importantes del gobierno, tiene que ver con la administración pública, supongo que con el propósito de hacer de la administración pública algo mucho más eficiente. El gobierno ha creado, y esto es un paso atrás, la Dirección de Infraestructura Escolar. Ustedes recuerdan que el gobierno, esta administración, ha tratado de centralizar un poco la dispersión que había denunciado antes de ser gobierno que había en la administración pública. Por eso se creó lo del Ministerio de la Vivienda, de lo que hablábamos hace algunos instantes, y para manejar desde allí lo que tiene que ver con la Oficina Supervisora de Obra del Estado y otros departamentos que tenían relación con la construcción. En un momento en el gobierno pasado, ustedes recuerdan que se pasó el tema de la construcción, por ejemplo, la construcción de hospitales, se pasó a que eso lo manejara el Ministerio de Obras Públicas. En un momento lo tuvo la OISOE, en otro el Ministerio de Obras Públicas. O sea, el gobierno, y digo el gobierno como gobierno, este y el otro, han tenido siempre la preocupación de hacer mucho más eficiente el tema construcción y lo ha querido centralizar para evitar el solapamiento o gastos innecesarios, y se había eliminado ya el Departamento de Infraestructura Escolar. Eso se había disuelto porque se entendía que solamente los órganos que estaban para construcción, creados como ministerio para tales fines, eran quienes deberían llevar a cabo ese tipo de cosas. En un momento se habló de que, por ejemplo, en el caso de los hospitales se estaban construyendo, se iban a construir con un diseño que se discutía previamente con la gente que sabía de hospitales en el Ministerio de Salud Pública, pero la construcción, la estructura le correspondía a otro departamento. Salud Pública no tenía que construir, Educación no tenía por qué construir, y se había eliminado ese departamento en Educación específicamente. Ahora se está volviendo a establecer el Departamento de Infraestructura Escolar. Dice que tiene el propósito de fijar políticas y normas en diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de los edificios escolares del país. Bueno, aquí hemos tratado la situación que tenemos con las escuelas inconclusas. Hace poco hablábamos de lo que planteaba el ministro de Educación, de una cantidad importante de escuelas que no se pueden construir porque hay un nudo legal. Yo había hecho referencia a un proyecto o a una ley especial que el gobierno hizo aprobar el Poder Ejecutivo para poder resolver entuertos legales con obras, con escuelas que su terminación sobrepasaba del 25% y que en consecuencia deberían ser licitadas de nuevo porque parecían proyectos nuevos a partir de la revalorización en el tiempo por el costo de los materiales de construcción o por lo que fuera. Entonces uno se imagina, y esa parte no está dentro de las consideraciones para la creación de ese departamento en educación, pero uno se imagina que también tiene que ver un poco con eso, con darle salida a esos temas. Hay escuelas inconclusas que en algún momento tendrán que terminarse, a pesar de lo pesimista que luce el ministro con respecto a esos proyectos, y eso habrá que adecuarlo. Posiblemente este Departamento de Infraestructura Escolar tiene que ver también con esa parte, adecuarlo, porque fueron proyectos que ya tienen 5, 6, 7, 8 y 10 años de iniciados, y eso habría que hacer un levantamiento, me imagino yo, para actualizar esos proyectos o esas escuelas en los puntos en que están y ver si la demanda de la población de ese punto geográfico es la misma de hace 8 o 10 años cuando se inició la construcción de la escuela. Creo que esto puede que abulte un poco la burocracia del Estado, pero me imagino que alguna razón tendrá el Ejecutivo para disponer de esto. Eso existía antes, ¿verdad? Claro, eso se disolvió. En la administración del presidente Medina se disolvió y se está volviendo a crear ahora. Vi que también hay un acuerdo, porque lo que parece que es una forma de usar los fondos de educación en construcción de escuelas. Sí, pero sí. no creo que lo vaya a utilizar educación, porque hay una segunda pata de ahí, que ese decreto le da también 30 días al Ministerio de Educación para que se ponga de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda. Sí. En un acuerdo interinstitucional. Pues parece que hace asesoría como la parte técnica. Que O sea, el Ministerio. Los recursos los da el Ministerio y el Ministerio de Vivienda pone la parte técnica. O construye. O construye, exactamente. Porque yo estoy de acuerdo con Dani que el Ministerio de Educación no tiene que estar construyendo. No, absolutamente.
Entonces además de los 30 días, Es perdona, igual, Oscar, es igual que el además de los desayuno 30 escolar días, también. Exacto. además de los 30 días que le da de plazo a los ministerios de Educación y al de la Vivienda, Habitat y Edificaciones para suscribir un acuerdo de colaboración, también establece que el personal que estaba asignado al Programa Nacional de Edificaciones Escolares, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, va a pasar ahora a esa dirección que se ha creado en educación. Yo, igual que tú, pienso que es una manera, como decimos nosotros, con los vagos, de buscar el oficio, es una manera de buscar a dónde meter los cuartos de educación, que construye educación. A mí lo que me preocupa no, me llama la atención algo que voy consistentemente. Ajá. Le están quitando mucho oficio de obra pública, lo están dando al INVI, a lo que era el INVI, a la vivienda. Pero esa parte está bien así, lo de la vivienda. Yo digo que esté bien o mal. Digo que parece que el presidente está más cómodo trabajando con Bonilla que con Deline. Para ponérselo en español. O quiere sectorizar, darle a obra pública lo que es el sistema vial. Solamente. Sí. No, Una pero, forma de que rinda más. no, pero ya eso es por ley. Lo que pasa es que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, por eso que se lo están pasando al INVI. Sí, yo creo Mire, que Ya es un tema de justicia. ministerio y que está así en el presupuesto. Y del INE va más suave. Más Ustedes suave están nunca entrando- va a ir del INE, están- porque solo a las vías, las carreteras, las autopistas y los elevados, del INE necesita 14 meses en vez de 12. yo no- ustedes Sí, están pero y entrando... mucho que dinero. si le quitan esa parte de la vivienda, Es que no se la quita, que ya eso se definió, ya lo quitaron, el Ministerio de Vivienda. es lo que te estoy diciendo, pero obra pública hasta entonces estuvo construyendo vivienda. Y obra pública, la escuela son obra pública. Y las escuelas eran de obra pública. Pero eso fue cuando se Fue cargó ayer que lo mucho quitaron. más. Fue ayer que lo Don quitaron. Luis, Fue ayer que fue lo decreto, quitaron. salió, ayer fue que Fue ayer salió. lo quitaron el diseño. Ayer porque Óigame. dispusieron mover el personal que estaba en obra pública a educación y ponerse de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda. Ahora, Oscar, tú haces una observación interesante. Parece que el presidente no está 100% satisfecho con la labor de Delín. Yo no dije eso. No, No ponga en mi boca, diga lo que usted quiere decir usted. Sí. Yo no dije lo que Vi- está diciendo. vi- Yo dije que el presidente vi en el parecería que vi se siente en- más cómodo con Bonilla que con Deline. Vi- Fue lo que yo dije. vi en el Si periódico. usted quiere decir que el presidente no está cómodo con Deline, dígalo usted, no me lo ponga a mí. Vi en el periódico Pero que el presidente estuvo en la zona este del país y anduvo un buen trecho en automóvil. Y no se sintió cómodo con el tramo de carretera que recorrió y le pidió cuenta a Obra Pública en una visita que hizo. Y él le habían reportado que esa carretera estaba hecha y no estaba hecha. Entonces, fíjate como yo digo, es bueno que le quiten a Deline parte de la responsabilidad de la vivienda para que dedique más tiempo a la carretera. bueno, lo que Mire, pasa... Freddy, espérese. a Deline le tienen un serrucho puesto hace tiempo, Ajá. pero creo que es un hombre que está haciendo un trabajo tranquilo, porque no es un hombre de mucho hablar. El día pasado estuvo en el programa y está, ciertamente las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas son muchas, es un ministerio complejo. Cuando nosotros abrimos el micrófono aquí en el programa, mucha gente llama para hablar de obras y para reportar una carretera. Es un tema, una madeja difícil de manejar, pero quiero decirle a ustedes, No solo eso, para- Dani, para- no solo eso, sino que con lo que está haciendo obras públicas, mira, el bacheo, las calles, ¿cómo se llama el asfaltado? Pero una serie de vías que son los que están ocupando y están saliendo. Ya y viene, ¿cómo se llama? Ahí en Baní y en Asua lo están entregando. Ahora, de que hay calles y callejones y cosas por hacer, eso es fundamental, pero eso tiene que ver con asuntos de recursos. No, don Luis. A mí pero me parece que Obras Públicas está haciendo quiero ir a su donde trabajo. Oscar. Quiero ir a donde Oscar para no entrar en el campo de la especulación con respecto a si el presidente siente que el ministerio no está bien dirigido, que no se está haciendo de la mejor manera. Eso no lo sé. Pero ustedes saben que los gobiernos, los presidentes tienen en ese tipo de cosas, tienen una visión muy especial. Y les quiero recordar a ustedes lo que ocurrió en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que fue el creador de la Oficina Supervisora y Coordinadora de Obras del Estado, que era como se llamaba en principio, y nombró a un ingeniero, y apellido Hidalgo, recuerdo yo. Después por ahí pasó uno de los Cerulles de Santiago en el gobierno del PLD. Bueno, iban pasado y por ahí estuvo Félix Bautista también,
y creó esa estructura porque era una, yo lo recuerdo, yo cubría como reportero los viajes. No del doctor mencione a Joaquín Pagán Balaguer. también. Vea, ahí estuvo Pagán, el más reciente, que fue el que motivó la eliminación de la OISOE. Pero bueno, lo que quiero decir es, cuando el doctor Joaquín Balaguer iba a los viajes del interior, jueves y sábado, el doctor Joaquín Balaguer quería una unidad ejecutora que además fungiera como la que fiscalizara los trabajos que hacía el Ministerio de Obras Públicas o la Secretaría de Obras Públicas, que era como se llamaba entonces, y creó esa cosa, que luego se ha eliminado ahora en el gobierno de Abinader para pasar toda esa estructura a lo que es el Ministerio de la Vivienda. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer se sentía cómodo porque ya no solo ese departamento creado por decreto del presidente operaba como supervisor o coordinador, sino que operaba como ejecutor de obras, en lo que aparentaba ser una distorsión de lo que había inspirado la creación de ese departamento. Ahora bien, Hipólito Mejía, posteriormente, siendo Hernani Salazar el director de ese departamento, de esa oficina, le dio atribuciones a Hernani Salazar que parecía que competía con el Ministerio de Obras Públicas, obras importantes, ejecuciones de proyectos importantísimos. Ahora lo que está ocurriendo es algo parecido, y lo digo a partir de la observación de Oscar. Parecería que el presidente está quitando cosas del Ministerio de Obras Públicas, mandándolo a otro ministerio, a otro departamento, porque entiende quizás, y aquí sí entro en el campo de la especulación, que el ministerio está muy cargado, que el Ministerio de la Vivienda, que un departamento de infraestructura como el que ha creado en educación puede ser mucho más ágil, resolviendo el tema de construcción de escuelas, elaborando el tema de los diseños para escuelas, en fin. Pero es verdad que el presidente está quitando cosas al Ministerio de Obras Públicas. Supongo que el presidente tendrá razones de orden práctico para que eso ocurra, porque querrá tener un gobierno mucho más eficiente con respecto a esos temas. Es lo que yo observo así de lejos de los bleachers. Y yo que del INE me simpatiza de lo más que el caray. Me parece un tipo... Es un hombre decente y además, sí, la humildad que tiene, que no es propia de la gente que llega a esos cargos, que una vez como maneja mucho presupuesto sacan pecho. Y comienzan a meterse proyectos y a generar, a creer que son líderes de vaina, del INE tranquilo, sin hacer mucha bulla, con la misma humildad que enseñé que él venía siendo un secretario de organización de un partido de oposición. El mismo ser humano. Y eso me simpatiza de él. Ese de la persona... Para que esté claro eso, ese de las personas que el cargo no se le ha subido a la cabeza. Porque parece que aquí hay gente con temas personales. No me pegan. Sí. Déjame mirar. Sí. No. Dani. Sí. El asunto del chino. El asunto... Ya salió. Ya salió, pero por Dios. Él lo va a resolver, Freddy. Pero Dios mío. Oscar conoce a ese señor tanto que yo me sorprendo. Ajá. Pero es una vieja escuela ya superada, señor. Pero oye, ¿cómo soltó eso él? No, y yo sabiendo, pero ¿por qué no se lo dijo aquí cuando vino? Ahí me soltaron aquí, Dani, con 25 años. Tú que cómo se aprende a nadar en este mar de tiburones peligrosos. Freddy, Sí. su nombre por si acaso es Héctor Belén Fajardo. Sí. Todavía hay tiempo. Mire, Oscar, ¿viste la deuda de mantequilla, Oscar? ¿cómo es?